Si estás viendo este vídeo, lo más probable es que te guste Forjado a Fuego, el programa en el que Dogma Arqueda decide si tus armas matan o no. Tras ver un programa así, a más de uno le dan ganas de coger un martillo y empezar a mover metal, pero no nos lo ponen nada fácil. Lijadoras de banda, amoladoras, martillos neumáticos, yunques o fraguas de propano son herramientas muy caras para las que probablemente no tenemos ni dinero ni el espacio. Es por eso que he decidido hacer este vídeo, para mostraros cómo empecé a forjar por menos de 50 euros. Lo primero que vamos a necesitar es una estructura en la que atrapar el fuego. Con esto conseguiremos acumular el calor y prevenir que ocurra un incendio. Para ello yo he usado ladrillos refractarios que podéis conseguir en vuestro proveedor local de materiales de construcción. Aunque yo he usado ladrillos refractarios, también se puede hacer un agujero en el suelo donde hacer el fuego. Hay muchos tipos de fragua y configuraciones, pero esta es la que he elegido yo. Lo siguiente a tener en cuenta es el combustible. Tradicionalmente en la forja se utiliza carbón mineral, pero también podemos utilizar carbón vegetal. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el carbón mineral alcanza más temperatura y es más barato. Yo lo he conseguido por 40 céntimos el kilo, pero a diferencia del carbón vegetal, este contamina y es más difícil de prender. Por otro lado, el carbón vegetal es más fácil de conseguir, ya que se vende como combustible para barbacoas en casi todas las tiendas. Con estos dos elementos solo nos faltaría una fuente de aire con la que alimentar de oxígeno el fuego, lo que ayuda a la combustión y nos otorga esas altas temperaturas que estamos buscando. Para ello podemos utilizar un secador, pero necesitaremos que tenga una opción para desactivar el calor, ya que esto va a disminuir la vida útil del propio secador. Además, necesitaremos algún tipo de sistema para que el aire llegue al fuego sin necesidad de tener el secador cerca, puesto que estar cerca del fuego lo estropearía. Yo empecé utilizando un secador con un embudo y un tubo de cobre de 20 milímetros, al que aplasté uno de sus extremos y realicé una serie de perforaciones con el objetivo de distribuir el calor. Posteriormente compré un ventilador que desmonté para aprovechar el motor y transformé con ayuda de algunas piezas en 3D en un fuelle eléctrico. Por desgracia, el diseño que hice es para un motor muy concreto, y por lo tanto no creo que os sirva. Aún así, intentaré dejar información del motor y el ventilador en la descripción por si a alguien le resulta útil. Por supuesto, vamos a necesitar protección. Debemos intentar no usar ropa inflamable, como por ejemplo sería la de algodón, o tejidos sintéticos como el poliéster. Yo utilizo un buzo de trabajo ignífugo, pero si no tienes, lo ideal sería buscar un delantal de cuero como estos que he encontrado en Amazon. Además, necesitarás unos guantes con resistencia a altas temperaturas. Yo encontré estos guantes de soldador ignífugos en Bricomart por alrededor de 4,90 euros. Tenemos el calor y la protección. Ahora necesitamos un material que forjar y las herramientas para manipularlo. Como material yo estoy utilizando barras de acero de construcción. No es el material más indicado para las aplicaciones que le estoy dando, pero es barato y fácil de conseguir, perfecto para aprender con él y cometer errores. También necesitaremos una superficie plana sobre la que golpear el metal. Yo no pude encontrar yunques en mi ciudad y tuve que recurrir a comprar uno pequeño en Amazon por 22 euros, pero realmente cualquier superficie de metal duro vale. En foros he visto mucha gente utilizando recortes de vía de tren o chapa con buenos resultados. Podréis encontrar varios de los vídeos que me inspiraron en la descripción. En cuanto al martillo, yo estoy utilizando uno de la marca Bellota, que tiene bastantes más años que yo, pero si no tienes un martillo por casa, son bastante baratos en cualquier ferretería o tienda de bricolaje. Otro beneficio de usar estas barras como material es que es muy fácil de manipular con herramientas manuales, aunque yo prefiero usar herramientas eléctricas ya que hacen el trabajo más rápido. Para el acabado de mis piezas yo utilizo una lijadora de banda que compré en su día por alrededor de 30 euros, pero han subido de precio y la verdad es que no son la herramienta ideal para este trabajo, ya que la selección de bandas es muy limitada. Personalmente recomendaría una amoladora combinada, pero también se puede usar una lima de metal para devastar el filo y lijas de agua para el acabado de la pieza. Soy consciente de que esta no es una solución para todo el mundo,
pero espero que al menos este vídeo pueda fomentar tu creatividad y darte alguna que otra herramienta para llevar tus proyectos a cabo. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte al canal y considerar comprar algo utilizando los enlaces en la descripción. No olvides que puedes usar los comentarios para dar tu opinión sobre el vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.